Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Podríamos decir, esta es tu historia, esta es la mía, esta es la de cada una de las personas que por este mundo vamos luchando día con día. Jesús entonces nos da una lección hermosa desde dos puntos de vista. Una lección hermosa en cuanto que Él pasa por las tentaciones para darnos ejemplo. Y la otra, vence las tentaciones en lugar nuestro para decirnos cómo es que se vencen. Dos lecciones maravillosas que nos dan a cada uno de nosotros un camino a seguir a lo largo de toda esta cuaresma, pero un camino a seguir a lo largo de toda nuestra cuaresma, que es la vida, hasta que nos encontremos con el abrazo definitivo del Padre. Qué hermoso que Jesús vino a este mundo, qué hermoso que se compadeció de nosotros, pudiéndonos salvar de mil maneras, porque hay muchas maneras para podernos salvar. Eligió una: estar con nosotros, caminar con nosotros. Eso significa compasivo. Dios es compasivo, está al lado del que padece, está al lado del que sufre, y misericordioso. Dos palabras que definen a Dios, mejor dicho, dos palabras que Dios usó para definirse cómo es Él. Dios es compasivo y misericordioso. Y en esto que es compasivo, en esto que camina al lado de nosotros, en esto que nos da ejemplo, lo primero que vemos en este Evangelio entonces es: dejado llevar por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo? Es decir, nos dejamos llevar por esa voz que en el interior de nuestras conciencias escuchamos, donde Dios habla. Yo puedo decir que la mayoría de las veces, pero hay algunas veces que no. Jesús se dejó llevar por el Espíritu Santo y hete aquí para ser tentado en el desierto y enseñarnos qué hay que hacer para vencer. Por consiguiente, experimenta la prueba, sí, pero también experimenta el modo de vencerla y nos dice cómo hay que vencerla. El demonio le pone 3 tentaciones. Y dice siempre empezando: si eres hijo de Dios. Como diciendo: ea, manifiéstate lo que eres. Ea, aprovecha la circunstancia para manifestarte como eres. Como cuando nosotros también escuchamos: ea, manifiéstate quién eres. Y claro que muchas veces nos manifestamos quiénes somos, dejados llevar de la pasión muchas veces. Pero Jesús no se dejó llevar de esa tentación sutil, demoníaca: si eres hijo de Dios. La primera tentación: si eres hijo de Dios, satisface tus gustos. Es más o menos lo que viene a decirle el demonio a Jesús. Satisface tus gustos. ¿Cuál gusto? ¿Estás hambriento? Aprovecha tus poderes para convertir las piedras en pan. ¿Cuántas veces nosotros satisfacemos nuestros gustos más que seguir la voluntad de Dios? Y Jesús nos dice cómo vencer. ¿Cómo? Sí, escúchalo. No solo de pan vive el hombre. El demonio le manifiesta en tentación: satisface solo tus gustos, los gustos del cuerpo, los gustos del hambre, los gustos del pan. Y Jesús responde: no solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan preocupados de vivir solo del pan y vivir solo para ganar el pan? Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, como dice la canción, ¿se lo puedes dedicar a Dios? Claro que se lo puedes dedicar a Dios. Tú y yo le podemos dedicar a Dios no solo el tiempo libre, sino algún tiempo que nosotros apartamos a lo largo de cada día en esta cuaresma para no solo llenarnos de pan, alimentarnos de la palabra de Dios. La segunda tentación, entonces el demonio también le dice: si eres hijo de Dios, satisface tu vanidad.
satisface el deseo de hacer el show ahí ante los hombres, justamente ahí en el pináculo del templo, y el demonio le dice: tírate, haznos otro show de vanidad, y tírate, que está escrito que Dios no va a permitir que te dañes. Los ángeles vendrán y evitarán que tú te dañes. Y Jesús le responde también, como tú y yo debemos responder. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces estaremos tan fuertes como para decir: está también escrito que no tentarás al Señor tu Dios. A nosotros no nos debe tentar el demonio, pero lo hace porque quiere apartarnos de Dios. Entonces tú y yo meditemos la palabra de Dios. Como cuando tú tienes alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, y abres el Evangelio o la Sagrada Escritura en cualquier parte para alimentarte, y ahí donde la abres, encuentras la respuesta. Busca las respuestas a tus problemas en la palabra de Dios. No satisfagas tu deseo de vanidad. El Señor nos da ejemplo. Y la tercera tentación es como más monstruosa, vamos a decir, la más demoníaca de todas las tentaciones. Ya no le dice el demonio: si eres hijo de Dios, sino simplemente lo lleva a una montaña muy alta y ahí le dice: todo esto te daré, todo esto te daré, es mío. El demonio miente y dice: todo esto es mío y te lo voy a dar si tú simplemente me adoras y te pones de rodillas delante de mí. Vaya, ¿cuántas veces también eso pasa en nuestras vidas? Que el demonio nos dice: todo esto es mío, es decir, todo lo que hay en el mundo es mío, yo te lo doy para que tú lo disfrutes. Y de esa manera nos arrodillamos ante las propuestas del demonio. En nuestra vida puede pasar a menudo, es más, puedo decir que muchas veces pasa en mi vida y en tu vida, que de repente pues nos sentimos engañados. Bueno, digo engañados porque vemos las cosas muy bien, el demonio nos las presenta muy bien, dice que nos va a regalar todo, nos presenta la solución, bueno, la de él, y Jesús nos da una lección. Al Señor solo adorarás, a Él solo rendirás culto. Apártate de mí, Satanás. En nuestra vida, si vamos escuchando la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos también decirle al demonio: ea, apártate, porque yo tengo a alguien a quien servir, quien de verdad me deja en paz, quien de verdad me transmite la armonía. Tú, a un lado. Y así, con sencillez, pero con mucho respeto, con decisión, pero con mucho respeto, porque nos hemos nutrido en la oración. Por eso creo que la lección más importante que nos da Jesús es la de afianzarnos en la oración. Jesús, es verdad, ayuna, pero ayuna para estar unido a su Padre. Nosotros, si ayunamos, no es simplemente por ayunar, sino para darle prioridad a las cosas de Dios, pensar y vivir más afianzados en las cosas de Dios. Por eso quiero decirte, vamos a darle gloria a Dios. Sí, en este periodo cuaresmal, aprovechando que Jesús nos da el ejemplo, vamos a darle gloria a Dios, dedicando un tiempito, no solo el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a Dios, no, el tiempo que tú organizas cada día para dedicarle a Dios un rato. Ora, y quizá de manera sencilla te lo puedo decir cómo hacer, al estilo de San Benito. Ora y trabaja. Dos cosas que debemos tener presentes. Trabaja cuando ores, busca un tiempo para orar y trabaja en ese tiempo cuando estés con Dios orando, y cuando trabajes, ofrece tu trabajo al Señor para que no sea simplemente trabajar por trabajar, sino a Dios ofreciéndole tu trabajo y con Dios trabajando tu oración. Amén.